La presión tras el reconocimiento de la comunidad internacional al presidente interino de Venezuela y el aislamiento económico podrían ayudar a que el país se libere de Nicolás Maduro. Según el ex canciller José Ayala y un estratega político, en la práctica la situación se complicará para Nicolás Maduro. El reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y la confianza de diversos países de América Latina y el mundo para que él recupere el país significa para el diplomático y ex canciller José Ayala Lazo el respaldo político que finalmente puede producir resultados. Es un momento crucial, complejo. Esperemos que la reacción del pueblo venezolano, que es el que debe resolver este problema, continúe con mucha firmeza hasta que Maduro entre en razón y presidencia que ha usurpado ilegítimamente. Tenemos un dictador que se aferra al cargo. Desde Venezuela también un congresista de Voluntad Popular analiza estos apoyos. Hay una emoción del pueblo venezolano, hay una emoción porque estamos en la ruta de la libertad, estamos en la ruta del cambio. Pese a la represión, que debo dejarlo muy claro, han sido grupos paramilitares asesinos del régimen de la dictadura de Maduro. El ex canciller explica que aunque hay mandatarios como el de México que aplican la doctrina Estrada para la no intervención en los asuntos internos de otros países, la comunidad internacional considera la doctrina Roldós. Cuando los derechos humanos están siendo violados en un país, la acción internacional concertada en defensa de esos derechos humanos no es ni intervención indebida. La democracia exige solidaridad. Y cuando un país rompe las reglas democráticas, la comunidad internacional debe presionarle. Es enfático en no apoyar la intervención militar y aplaude la manera como Ecuador finalmente tomó una postura clara que se suma a esta presión. Al igual que el ex canciller, el estratega, consultor y analista político Roberto Izurieta advierte las consecuencias prácticas de que otros países no reconozcan a Nicolás Maduro. De no existir sensatez de parte de Maduro para buscar una solución ordenada y pacífica, se podría pasar a una serie de bloqueos comerciales que lo asfixiaría aún más económicamente. Mientras tanto, en ese país los ciudadanos protestan en las calles en contra de Nicolás Maduro. La permanente movilización y el apoyo internacional podrían entonces allanar el camino a la recuperación democrática, económica y social de Venezuela. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. A partir de las 0 horas del sábado entra en vigencia el pasado judicial apostillado en Rumichaca como requisito para el ingreso de venezolanos al país. Los migrantes reprochan la medida por la dificultad para realizar el trámite en su país. La disposición nacional entrará en vigencia a partir de las 0 horas de este sábado 26 de enero, por lo que varios venezolanos aprovechan aún su ingreso sin el pasado judicial apostillado. Solamente el pasaporte. Cartagena nada más. Pero la nueva exigencia migratoria tiene reparos en los migrantes por la dificultad para conseguir su registro penal. Todo es una mafia para sacar ese papel, que es tan fácil sacarlo en otros países. Que no debería, porque eso es muy engorroso, porque no cuesta para que te den la cita para apostillar eso. Pero también hay quienes respaldan la medida para evitar que ingresen personas con antecedentes delictivos. No, está bien, porque hay personas que tienen antecedentes penales y lo que vienen a hacer es dañar la vaina a los demás. Es que además la mayoría de migrantes llegan con sus documentos en regla como cédula, tarjeta andina o pasaporte. Y eso es como una ayuda para ellos también, para ayudarse aquí en este país, para trabajar, para seguir adelante, para ayudar a tu familia. Hoy salieron 6 buses del corredor humanitario hacia Guaquillas con 285 venezolanos como últimos migrantes que ingresan al país sin pasado judicial. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Un hecho terrible ocurrió hoy en Quito. El esposo del asambleísta de Creo Rina Campaín, Fernando Casanova, fue asesinado en los exteriores de una entidad bancaria en el norte de la capital. Según autoridades policiales, 2 hombres intentaron arrebatar el dinero que llevaba consigo. Este es el momento en el que 2 hombres con el rostro cubierto intentan arrebatarle sus pertenencias a un hombre de aproximadamente 40 años. Lo hieren varias veces con un arma cortopunzante. Los testigos cuentan cómo luego de forcejear, uno de los delincuentes le disparó a la altura de la cabeza. Fernando Casanova, esposo del asambleísta de Creo Rina Campaín, este viernes se convirtió en una víctima más de la delincuencia. Falleció en los exteriores de una entidad bancaria ubicada en la avenida 6 de Diciembre y Portugal, en el norte de la capital, frente a una ciudadanía conmocionada. Que se trata de un robo
como modalidad sacapintas. Aparentemente la víctima pues portaba dinero, razón por la cual las personas lo encuentran trataron de arrebatarle, en este caso, un bolso donde llevaba cierta cantidad de dinero. El cuerpo permaneció sobre una banca hasta que llegó el personal de criminalística. Allí se indicó que el robo no se concretó. Fernando Casanova jamás dejó que se le arrebataran sus pertenencias. De lo que puedo dar cuenta, no se llevaron, incluso la correa del bolso tiene huellas de que quisieron cortárselo, de que quisieron romperlo. No se dejó robar el señor y pedían auxilio. Ya sacó el dinero y puso la maleta, pero no se dejó. Al respecto, la Asamblea Nacional emitió un comunicado lamentando lo ocurrido con el esposo de la legisladora y condenando todo hecho de violencia. Solidarizarnos con la familia de mi colega Rina Campaín, confiar en que la policía inmediatamente encuentre a los responsables de este hecho. Hace no más de 2 meses en el mismo sector ocurrió un ataque similar contra 2 transeúntes, por lo que exigen mayor seguridad, que este lamentable hecho no engrose las estadísticas y se haga justicia. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El ministro de Telecomunicaciones, Guillermo León, justifica el cambio de directiva en la Agencia de Control de Telecomunicaciones. Dice que Juan Carlos Martínez asumió un cargo temporal y no entiende cómo en 23 años que laboró en la institución no habló de corrupción. El ministro de Telecomunicaciones, Guillermo León, empezó a dar sus respuestas ante lo que ocurre en el sector a su cargo. Primero, porque la inestabilidad en la Arcotel. 4 directores en menos de un mes. El último en salir en medio de la polémica, Juan Carlos Martínez, quien despidió a 20 funcionarios y denunció hechos de corrupción al interior de la agencia. León no lo desmiente. Puede ser que sí, pues no. Ahí no puedo garantizar. Él ha estado 23 años ahí y no ha podido ni siquiera manifestar que ha habido corrupción ahí. No obstante, asegura que sus decisiones no tuvieron nada que ver con su remoción del cargo, pues fue cuestión de tiempo nombrar al director definitivo. Bueno, él no sería despedido, es decir, estaba encargado hasta que llegue el titular y lo que pasa es que no puede agarrar pues una persona de un cargo, sacarlo y decir ven y posiciónate acá. Evadió la pregunta de si los funcionarios separados de la institución por Martínez regresarían o no a Arcotel y dijo que el nuevo titular, Ricardo Freire, tendrá una semana para ponerse al tanto. Porque las cosas no son sencillas allá adentro. Las cosas son complicadas y no es una sola cosa, dando prioridad, que es lo que yo le he dicho, efectivamente a todo lo que es hacer el análisis uno por uno de las 221 frecuencias que fueron asignadas. Respecto a la cercanía de su esposa con el empresario Tomislav Topic, manifestó que Piedad Álvarez Baus efectivamente laboró en 1994 en la misma empresa del actual gerente de Megadatos, empresa de Topic, Washington Francisco Valareso, pero 4 años después dejó de hacerlo. Su relación con Valareso no la negó. Francisco Valareso es, entre otras cosas, presidente de la Asociación de Proveedores de Internet. Yo tengo que estar cerca de esa gente. Para mí es un privilegio que traer a toda esa gente acá, porque con ella trabajo. Esta cercanía, dice, no abarca a Topic. No conozco ni tengo por qué acercarme. Mi desarrollo los últimos años no ha sido en telecomunicaciones. La tarea mía ha sido en todo lo que llamamos la sociedad de la información. Según la Superintendencia de Compañías, el gerente de Megadatos, empresa de Topic, Francisco Valareso, y la esposa del ministro de Telecomunicaciones, Piedad Álvarez Baus, tienen una empresa en común, Serac VoIP. Daniela Valencia, 24 horas. Vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorstner, aseguró que el gobierno analiza para CNT un convenio de administración a través de un tercero en el que la propiedad de la empresa siga siendo del gobierno. Que en el tema de las concesiones hay que pisar un poco el freno, dice el analista económico Mauricio Pozo. Y es que antes de hablar de ingresos, asegura hay que proceder con una valoración real de las empresas públicas a concesionar, poner los números sobre la mesa. El mismo gobierno hace no mucho indicó que el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, era la institución internacional que se iba a encargar de estos procesos. Que yo conozca, ni siquiera se ha hecho conocimiento de cuál es la valoración de la empresa, cuánto realmente está rindiendo la empresa. Saber si las empresas o proyectos públicos son rentables es importante, dice Pozo, pero secundario. Pues primero hay que definir cuál es la función del Estado. Si el Estado está para educación, si está para salud, si está para justicia, todo el resto tiene que ir en un proceso gradual traspasándose al sector privado bajo las alternativas que puedan existir. Con este argumento coincide el vicepresidente Otto Sonnenhorstner. A mí me parece, es una visión muy personal,
que el gobierno central tiene que dejar de desconcentrar tanto sus esfuerzos administrativos y enfocarlos en lo que tiene que enfocarlos. Ya entrando en materia, Sonnenholzner se refirió a la anunciada concesión de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, que pasaría a manos privadas máximo en el segundo semestre de 2019, según afirmó el consejero de gobierno Santiago Cuesta. Aquí hizo una precisión. Lo que se está revisando es un convenio de administración a través de un tercero, por el cual la propiedad sigue siendo del gobierno central y se traslada la administración de la empresa al sector privado, donde el gobierno central sigue participando además de las utilidades. CNT es considerada la joya de la corona, con un crecimiento del 156% en los últimos 3 años, más de 2,8 millones de líneas celulares en su haber e ingresos registrados solo en 2018 de 962 millones de dólares. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Un año después del ataque con coche bomba al destacamento de la policía en San Lorenzo, Esmeraldas, volvimos a la zona para conocer cómo marcha el proceso de reconstrucción. Esto mientras los habitantes del barrio Las Delicias, cercano a la explosión y afectados también, piden un nuevo censo de las víctimas. Vamos en directo. Belén Merizalde está en San Lorenzo para contarnos detalles. Hola Belén, buenas noches. Buenas noches, Milton, amigos televidentes. Así es, nos encontramos en la ciudad de San Lorenzo, en donde precisamente este 27 de enero se cumple un año del atentado con coche bomba perpetrado en el cuartel de la policía de este cantón. Ahora los gendarmes realizan continuos controles para precisamente precautelar la seguridad de los habitantes. Mientras tanto, los moradores del barrio Las Delicias, muy cercano a donde ocurrió la explosión, piden a las autoridades que se realice un nuevo censo. Nosotros les hemos preparado el siguiente informe. Un año después, las instalaciones del Comando de Policía de San Lorenzo lucen así, rodeadas por tanquetas y vallas para evitar que los autos se estacionen en sus alrededores y habitado por cerca de 500 policías de servicio urbano y de 5 unidades especiales. Vamos, GOE, GIR, GEMA, Centro Regional de Adiestramiento Canino y sobre todo el personal preventivo de este distrito. Tras el atentado, los controles se hicieron más constantes. Hoy hay 3 puestos fijos y 12 móviles, para así evitar el cometimiento de delitos que mantenían en zozobra a la población. Del comparativo 2017-2018 se ha reducido tanto los niveles de violencia y delincuencia. Violencia en un 22% y delincuencia en un 25%. Me siento más seguro, siempre veo los funcionarios en la calle y de verdad no ha pasado nada, me gusta que estén acá pendientes. Los canes son un elemento fundamental para detectar drogas provenientes de Colombia, que hicieron de este cantón uno de los principales pasos de estupefacientes, pero por ahora la seguridad y la protección no es la única prioridad que tienen los habitantes de San Lorenzo. Tras la explosión del coche bomba, las viviendas cercanas quedaron convertidas en esqueletos. 54 casas fueron reconstruidas completamente por el Ministerio de Vivienda, pero a decir de los vecinos, el censo de afectados fue incompleto. De 200 familias afectadas y que no están siendo beneficiadas, ¿sí? Aunque ha pasado un año, muchos aún tienen que vivir en medio de los daños parciales que dejó la onda expansiva. Mi casa fue una de las afectadas donde hasta el momento no he recibido atención ninguna, ni cuando empezaron a dar los utensilios de limpieza y mucho menos a la reconstrucción de los daños de las cosas de mi vivienda. Desde San Lorenzo, con cámaras de Germán Araque y Stalin Sandoval, Belén Merizalde, 24 horas. Por ahora, los habitantes de San Lorenzo tratan de retomar sus vidas cotidianas en medio de una aparente normalidad. Con esta información, nosotros regresamos con ustedes a estudios. Muy buenas noches. Continuamos. La Comisión Calificadora de la Corte Constitucional rechazó este viernes las impugnaciones presentadas en contra del postulante Enrique Herrería y ratificó a los 9 mejor puntuados en el concurso como los nuevos jueces de la Corte Constitucional. La lista la encabeza el doctor Hernán Salgado Pesantes, un constitucionalista de larga trayectoria, maestro de muchos abogados del país y el primer ecuatoriano que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Autor de varios libros. Hilda Teresa Núquez es una importante abogada en temas constitucionales hace más de 20 años. Es profesora en la Universidad Católica de Guayaquil y actualmente trabaja en el Centro de Mediación de la Cámara de Comercio. Agustín Grijalva es un docente a tiempo completo de la Universidad Andina Simón Bolívar, doctor en jurisprudencia y PhD en ciencias políticas por la Universidad de Pittsburgh.
autor de al menos 6 libros y 3 investigaciones recientes. Ramiro Ávila es otro docente a tiempo completo, profesor de planta del área de Derecho de la Universidad Andina, profesor principal y asesor externo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica de Quito y profesor de posgrado de la Universidad Central, de la Universidad de Cuenca y de la Católica y Espíritu Santo de Guayaquil. Ali Vicente Lozada es un joven doctor en jurisprudencia, académico de planta en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins, profesor del máster en argumentación jurídica de la Universidad de Alicante. Es profesor invitado en varias universidades ecuatorianas e iberoamericanas. También es investigador de varios proyectos. Daniela Salazar es una joven jurista y maestra de la Universidad San Francisco de Quito, especialista en derechos humanos, columnista de Diario El Comercio, autora y coautora de varias publicaciones. Enrique Herrería, jurista de larga trayectoria con participación política como diputado y asambleísta por el Partido Social Cristiano. Es articulista, profesor universitario y abogado en libre ejercicio actualmente. Carmen Corral es doctora en leyes, con estudios en las universidades de Georgetown y Boston, en Estados Unidos, especialista en temas bancarios, de seguros, bursátiles y en temas de seguridad social. Actualmente está en libre ejercicio. Y finalmente, Carla Andrade es abogada, especialista y litigante en derecho constitucional, asesora constitucional de diversas empresas nacionales e internacionales y es experta en redacción de proyectos, textos legales y reglamentarios. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Tras el procesamiento penal al ex superintendente de comunicación Carlos Ochoa, las 11 radios sancionadas con un artículo falso analizan la posibilidad de demandarlo, mientras que los denunciantes de este delito sostienen que lo más importante es evidenciar la persecución del gobierno anterior a los medios. Tras algo más de 2 años de haber presentado la denuncia sobre la falsificación de un artículo de la Ley de Comunicación por parte del ex superintendente Carlos Ochoa para sancionar a 11 radios, finalmente se pronunció la justicia este jueves, dice quien presentó la denuncia. Falsificar una ley orgánica no es cualquier cosa. Y esto significa en el ordenamiento jurídico ecuatoriano de 5 a 7 años de prisión. No es un delito menor. Y luego el usar además esa herramienta fraudulenta, esa ley falsificada, para sancionar a 11 medios de comunicación. Ochoa mandó a imprimir 300,000 ejemplares de bolsillo de la Ley de Comunicación, corrigiendo el segundo inciso de la transitoria sexta de esta ley, que tenía concordancia con un artículo errado. Y con esa corrección se emitieron resoluciones en contra de 11 radios. Esta ley lo único que hizo fue generar un arreglo en cuanto a lo que dice la ley. En vez de ser el artículo 102, se puso lo que obviamente constaba, que era el espíritu de la ley, y a lo que se refería la ley, que era el artículo 103. En su momento, Ochoa lo admitió paladinamente, y quienes fueron objeto de esa sanción creen que más allá del proceso penal en contra de Ochoa, está la posibilidad de evidenciar la persecución del gobierno anterior a los medios. Esas 11 emisoras somos la única que mereció doble sanción en el uso del mismo artículo por procesos iniciados a día seguido. El tema no era controlar el cumplimiento de una norma en beneficio de los artistas. El tema era acallar a los medios, tenerlos amenazados. En esa misma línea, el denunciante director de Fundamedios sostiene que el procesamiento penal del ex superintendente de comunicación servirá para que nunca más se persiga desde el Estado a la prensa. Un Estado no puede volver a perseguir periodistas y medios de comunicación de la forma como se hizo en los 10 años del correísmo. Por ello, los sancionados con una ley falsa analizan la posibilidad de unirse y presentar una demanda en contra del ex superintendente Ochoa, hoy prófugo de la justicia. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Desde el 2018, el Banco del Instituto de Seguridad Social cuenta con nuevas modalidades de crédito para los afiliados. Estas nuevas líneas de crédito se pueden realizar y consultar a través de Internet. En alineación a la política gubernamental de reactivación económica, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, ejecutará durante este 2019
un plan de inversiones direccionado al impulso del sector económico productivo. Esto que permitirá al banco incursionar precisamente en nuevo tipo de inversiones y en nuevo tipo de mecanismos financieros que van a permitir tener un mayor rendimiento. Los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, desde el mes de octubre del 2018 cuentan con nuevas modalidades de créditos y las oferta el BIES, banco de la misma entidad. Y estas son Tú Puedes, gente joven que tenga buenas iniciativas para emprender, Tu Impulso, para pequeñas y medianas empresas, Te Acolito, emprendedores que ya tengan su negocio propio y quieran expandirlo, Te Apoyo, para adultos mayores que necesiten dinero extra, ya sea para tratamientos u otras necesidades propias de su edad, Te Resuelve, destinado a madres de familia y jefas de hogar, y Luca, para aquellas personas que están bien y solo necesitan $1000. Estos procedimientos los usuarios pueden realizar mediante internet para evitar los trámites engorrosos personales en esas entidades. Vamos a generar una base de datos que nos va a permitir ofrecer mayores beneficios a quienes opten por préstamos quirografarios productivos. Los migrantes también serán beneficiados por el BIES para quienes quieran adquirir viviendas. Lo que queremos darles es condiciones especiales con estos préstamos al 6% para el tipo de vivienda. Sí, ya está operativo el crédito. Estas promesas, al igual que en otros servicios que ofrece el BIES, es tratar de mantener las tasas de intereses bajos. Por ejemplo, la tasa anual que se promociona en la página web del BIES es del 11.07% anual y varía en función del plazo. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Continúa el drama de los adictos en recuperación tras la clausura de varias clínicas y centros privados de rehabilitación. Deambulan por las calles de Guayaquil, piden al Estado una solución, ya que en las dependencias del Ministerio de Salud no hay atención especializada. Él es Jonathan, tiene 27 años, 13 de ellos dedicado al consumo de drogas. Pues tras la muerte de su madre, cuando apenas tenía 14, no halló más consuelo. Se convirtió en un adicto que comía de la basura y que dormía en las calles y arrastró a su hermano, 10 años menor, al mismo infierno. Al camino de las drogas. Y estaban así todo mal, entonces estamos por buscar ayuda en muchos lugares, pero no nos la brindaban. Cuenta María, su tía, que donde primero acudió fue a los hospitales de la Red de Salud Pública del Ecuador, pero no los recibieron. Los derivaron a un subcentro de salud donde solo la atención más básica les dieron. Solamente le pusieron un suero y lo mandaron a la casa. Y le dijeron que lo que debía hacer era internarlos, que buscaron un centro de rehabilitación privado y así fue. Pasaron los años hasta que hace 8 meses conoció el centro de restauración Pacto Eterno, situado en la Flor de Bastión, donde se los recibieron. Allí estuvieron en tratamiento. Te escucha charla, psicóloga. Pero el martes pasado ese centro fue uno de los tantos que la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud clausuró. Jonathan y su hermano debieron volver abruptamente a las calles donde todo comenzó. ¿Te da un poco de miedo salir ahorita? Claro, un poco de temor. ¿Por qué? Porque ya pues, veo tantos compañeros, así nada más que salgo a comprar, veo mis compañeros que están recaídos. María hace lo que puede, mantiene el portal cerrado, los deja llegar solo hasta la vereda y siempre los está vigilando, pero teme que no sea suficiente. Yo sí quiero terminar mi proceso de recuperación. Piden que se reabra el centro o que los deriven a alguno donde puedan culminar el tratamiento. Solo en el centro de restauración Pacto Eterno eran 60 los jóvenes en recuperación. Soñaban con un futuro mejor. Luisa María Heredia, 24 horas. Al menos un año demoraría el traspaso del Hospital Universitario del Ministerio de Salud a la Universidad de Guayaquil. Así lo dijo el presidente de la Comisión Interventora, Roberto Pazley. La Casa de Salud, inaugurada en 2005, está en manos de dicha cartera de Estado desde 2013. El Centro Ecuatoriano Norteamericano y la Embajada de Estados Unidos en el Ecuador entregaron 20 becas a jóvenes de escasos recursos en Quito. Los beneficiarios fueron electos tras la evaluación de 160 aplicaciones. Ellos tendrán la oportunidad de estudiar inglés con total cobertura de gastos desde la matrícula, pensiones, libros y transporte. Los jóvenes iniciarán clases en febrero.
los sueños se cumplen. Y este fue un sueño porque era un día normal y nos dijeron que llenemos documentación y si nosotros llegábamos entre los preseleccionados nos tocaba una entrevista. Entonces yo llegué a la entrevista 10 minutos antes, pero no importa porque igualmente me entrevistaron y me dijeron que cómo me llamo, cómo me siento también en cumplir este sueño y espero cumplirlo, espero pasar los 2 años y medio y ser una nueva bachiller o universitaria aquí o en Estados Unidos. En otro tema, aparece un cuarto nombre en el caso de la brutal agresión a Marta ocurrida en Quito. Así lo señalaron los 3 detenidos en la cárcel de Latacunga, donde rindieron sus versiones dentro de la instrucción fiscal. La tarde y noche de este jueves, los 3 hombres señalados como presuntos agresores en el caso Marta rindieron sus versiones desde la cárcel de Latacunga, donde permanecen detenidos. Una diligencia privada cargada de contradicciones según la defensa de Marta. Dijeron cada cual su verdad. Obviamente existe serias contradicciones entre las versiones dadas del uno con el otro. Son hechos que posteriormente vamos a analizar para la estrategia de la defensa. Durante la toma de versiones apareció otro nombre que para los actuales detenidos estaría también relacionado con los hechos ocurridos el pasado 13 de enero. Hay una persona también que estuvo con ellos, es Javier Espinosa. Javier Espinosa tomaron, estuvieron en bomba, le sacó las camisas. De cierta forma, porque con quién estaba la chica es con Javier Espinosa. Rindió una versión, mi defendido se ratifica que el día en que ocurrieron los hechos él estuvo completamente en estado de embriaguez y que el señor Javier Espinosa fue el que les dio una sustancia que a entender era droga y por eso es lo que les conllevó a que ellos pierdan el conocimiento. Los detenidos no reconocieron su culpabilidad y según la defensa de los hermanos Ponce, las pruebas científicas serán determinantes. A lo largo del proceso, cuando se desarrolle ya las pericias de ADN, ahí se irá con toda certeza, con el 100% de certeza. Se verá si hubo violación, quién le violó o tuvo relaciones con quien tuvo, a quién corresponde esos fluidos. Este viernes habrá una audiencia privada para la revisión de los videos que fueron grabados por los supuestos agresores el día de los hechos. Desde Latacunga, con cámaras de Juan Pablo Moreno y Boris Bolagay, Jorge Loaiza, 24 horas. Y tras conocerse estas declaraciones, Marta se contactó con nosotros para darnos su versión y rechazar que Javier Espinosa haya participado en la agresión. Reiteramos en que Marta nos hizo el pedido. Aquí está. Estoy totalmente devastada. Me duele en el alma que los abogados de mis 3 agresores estén intentando implicar a Javier Espinosa como parte de mi agresión. Él no tuvo nada que ver. Lo niego enfáticamente. Si bien es cierto, yo no me acuerdo en sí de lo que me hicieron. Sí me acuerdo que él salió a comprar bocaditos para precisamente festejarles el cumpleaños y yo me quedé con los 3, con John, con Daniel y con Andrés. Y no es justo que intenten implicar a una persona inocente para lavarse las manos. Lo niego totalmente. Y en cuanto a lo que dice el abogado de que Javier compró la droga, totalmente negado. Yo ya di parte a la fiscalía, yo ya indiqué que la persona que compró fue John Ponce y no entiendo por qué están implicando a una persona inocente y vuelvo y repito, no tiene nada que ver y me duele mucho. Un sujeto de 20 años fue detenido por la Policía Nacional en Cuenca, acusado de abusar sexualmente de una niña de 11 años. La madre de la menor también fue procesada, pues según la Fiscalía, existiría un acuerdo económico que permitía una relación entre el sujeto y la menor. El caso espeluzna.
Una niña de tan solo 11 años habría sido violada reiteradamente por un hombre de 20, según las investigaciones de la Fiscalía. Ocurrió en Cuenca. La niña mencionó que efectivamente horas antes habían mantenido relaciones sexuales y que no era la primera vez. Entonces, al tratarse de una niña de 11 años, tal como lo establece nuestro Código Integral Penal, así haya existido el consentimiento de ella, se transforma en una violación este hecho punible. Todo se realizó bajo el consentimiento de la madre, quien habría negociado con el sujeto para permitir una relación entre los dos. La madre había entregado a esta niña con el fin de que él abastezca de alimentación y todos sus requerimientos para su subsistencia, y que a los 18 años este ciudadano debía casarse con ella. El individuo y la madre fueron detenidos este lunes. Tras las pericias realizadas, se llegó a confirmar el delito sexual. Luego de las diligencias que había realizado Fiscalía a través de los diferentes peritajes, se estableció que había sido víctima de violación. ¿Se conoce cuánto tiempo llevaba sucediendo este hecho? Parece que este hecho se había suscitado 2 años atrás a la fecha. En la audiencia de formulación de cargos, el juez dictó orden de prisión preventiva en contra del hombre de 20 años por el presunto delito de violación. En tanto, la madre recibió medidas sustitutivas y es investigada por el delito de promesa de matrimonio o unión de hecho servil. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Seguimos en Cuenca. Allí fue encontrado el cadáver del joven de 19 años que cayó al río Tomebamba el pasado fin de semana. Sus familiares desconsolados recibieron las noticias del hallazgo. El cuerpo sin vida fue divisado a orillas del río Tomebamba, a la altura del Parque El Paraíso. El cadáver fue llevado al centro forense para las diligencias de rigor. Estaba entre las piedras el cuerpo, conforme se pudo haber verificado con el respectivo levantamiento del cadáver. Posterior se va a realizar las respectivas actas para realizar la autopsia médico-legal en el centro forense de Cuenca. Presuntamente sí, él habría estado en compañía de amigos, había estado manejando una bicicleta. Fiscalía, la unidad especializada de personas desaparecidas, se encuentra investigando la situación. Desde ayer salieron militares, policías y agentes de la Agencia de Tránsito Municipal de Guayaquil a controlar el tránsito en la ciudad. Los operativos fueron direccionados para evitar que se den las carreras clandestinas de motorizados. 12 motos fueron retenidas y 15 conductores sancionados. Miembros de las Fuerzas Armadas, acompañados de agentes policiales y vigilantes de la ATM, a partir de las 9 de la noche, empezaron a realizar el operativo de control vehicular en varios sectores de Guayaquil, San Borondón y Durán, para evitar el cierre de vías y agresiones a conductores, como lo ocurrido el jueves anterior en la avenida Plaza Añín. Ordenando la casa, no podíamos permitir nuevamente desmanes. La orden era estricta, no se va a permitir las denominadas carreras clandestinas que han estado acostumbrados a realizar los motorizados, infringiendo la ley de tránsito, quienes los jueves a partir de las 11 de la noche se agrupaban y salían en caravanas desde la calle Malecón, colapsaban el túnel del Cerro Santa Ana, otros salían de la avenida Paseo del Parque y a lo largo de la Francisco de Orellana. Eran más de 200 sujetos que circulaban en camionetas, autos y en motos, circulaban sin placas y algunos en contravía. En las primeras horas del operativo, acompañados de los militares, el balance fue el siguiente. Bueno, detenida tenemos alrededor de 12 motos. Las motos retenidas fueron llevadas al canchón de la ATM. Los controles van a seguir. La idea de las autoridades es que vuelva la paz y tranquilidad a la ciudad. Por su parte, el gobernador del Guayas dialogó con diferentes miembros de clubes de motos y autos tuning y mostró su respaldo a estos grupos organizados que se rigen bajo las leyes y ordenanzas. A personas honestas que tienen un hobby, que se divierten andando en moto, con deshonestos que son felizmente la minoría. Los vándalos que protagonizaron el incidente de colapsar el túnel y atacaron al conductor en la avenida Francisco de Orellana y Plaza Añín ya han sido identificados. Y serán asimismo apresados en el momento oportuno. Entre el martes y el miércoles se mantendrá una reunión con las asociaciones de carros tuning y motorizados asociados para que la ciudadanía los identifiquen y que ellos ordenadamente realicen sus caravanas sin hacer bulla y sin alterar el orden público. Paul Tutibén, 24 horas.